Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future, y Camerino, Professional Makeup. Te invitamos a visitar el Fashion Showroom y Boutique Araveney, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión voy a conversar con Iván Simonovic. Él estuvo 15 años en prisión en Venezuela, logró escapar del régimen de Nicolás Maduro, pero ahora tiene una función muy delicada, fundamental para este proceso que actualmente atraviesa Venezuela. Él es precisamente ese enlace entre el gobierno de Juan Guaidó y todas las agencias de seguridad de Estados Unidos y del mundo entero. Él es el secretario y el asesor de seguridad e inteligencia del nuevo gobierno de Juan Guaidó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gaby, por invitarme a tu programa. Iván, quería en principio que nos dijeras un poco cómo se ejerce esta función y la importancia de que ahora este trabajo esté sistematizado, que esté también en manos de los venezolanos. Muchas veces los gobiernos extranjeros estuvieron investigando al gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, pero no había justamente venezolanos involucrados de lleno en lo que serían todas estas investigaciones. Sí, hay acuerdos internacionales que se deben cumplir. En el caso de los Estados Unidos, Venezuela y como todos los demás países, en el tema de la actividad criminal, siempre, sobre todo porque hablamos ya de una situación de criminalidad transnacional. O sea, existe la criminalidad que tiene, ya no es focalizada en una sola área, en un solo país. Hoy en día el tema, por ejemplo, financiero, sabemos pues que se utilizan dinero de un país hacia otro, que hay inversiones que son ilegales, que es lavado de dinero. Todas son actividades transnacionales. Para que exista la prosecución de los casos de este modelo o de este tipo, es necesario ir a los acuerdos que se establecen entre estos países. Bueno, precisamente una de las cosas que hemos estado haciendo, el embajador Carlos Vecchio y mi persona, es retomar todas estas actividades que habían estado, no se habían podido adelantar de la forma correcta, motivado pues a que primero faltaba una persona que se encargara solamente de esta actividad. Y por otro lado está revisar los convenios, revisar en qué forma podemos hacer que no solamente se comparta información, sino que esa información ingrese de forma correcta a los expedientes que llevan a cabo, bien sea la Fiscalía o los tribunales, en este caso pueden ser los de Estados Unidos, como puede ser cualquier otro país del mundo. Coméntanos un poco la diferencia entre lo que son las sanciones que, por ejemplo, establece el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y lo que son esos juicios penales, lo que está en la justicia, por ejemplo, americana. ¿Hay una diferencia allí? Una persona puede ser sancionada en principio, pero luego puede haber un caso particular de un traslado de droga que se conozca ante la justicia americana. Claro, la OFAC está focalizada por el tema financiero. Ahora hay otras actividades, puede existir otra actividad que es una actividad criminal. Como tú acabas de mencionar, si una persona, por ejemplo, facilitó el importar, trasladar, mover droga de un país a otro, ya estás incurriendo en una actividad criminal, en específico el narcotráfico. Cuando eso es así, entonces ya, además de la sanción política o la sanción que te impuso, en este caso la OFAC, hay una sanción, hay una investigación o entras a formar parte de una investigación criminal y es un tema penal totalmente diferente a este. Ahí el individuo que ingrese en una investigación de este tipo y que se le consigan suficiente evidencia para demostrar su participación en estos hechos, va a pagar culminará con una condena una vez que sea detenido, una vez que el juicio termine. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Pues el tema de los FAC es un tema
insisto, un poco político, un tema financiero, se descubre que personas tienen actividades ilegales o han hecho cosas pues que no están permitidas dentro de la ley, en este caso americana, y otra es que tengas participación en actividades específicamente criminales. Puede ser la corrupción, puede ser trata de seres humanos, narcotráfico, lavado de dinero, eso ya son cargos criminales y la sanción es penal. Quería destacar justamente este punto porque hay mucha preocupación de la ciudadanía que en caso tal, si hay algún tipo de negociación y alguno de estos personajes de Nicolás Maduro se quiere salvar, se haga un acuerdo político, pero está el tema de los tribunales. Esto es así, o sea, hay posibilidades que más allá de lo que sean los gobiernos o las negociaciones, hayan casos específicos que lleven a que estas personas paguen ante la justicia internacional, una corte penal o cortes y tribunales de Estados Unidos puedan procesar a estas personas que en algún momento alcancen algún tipo de acuerdo. Mira, los acuerdos políticos son políticos, no son acuerdos penales o legales. Una persona, por ejemplo, que comete un robo, puede ser que se arrepienta de haber cometido el robo, pero el robo lo cometió. Y de alguna forma tiene que haber algún tipo de sanción por la comisión de ese delito. A mi manera de ver, el hecho de que se llegue a un acuerdo, eso es un acuerdo político en el cual, bueno, se harán diligencias para que la persona goce de algún beneficio motivado al acuerdo. Pero lo que no se puede prometer es algo como, por ejemplo, que la Corte Penal o que sencillamente alguien acuse de forma privada a otra persona. O sea, por ejemplo, yo puedo acusar en forma privada a cualquiera de los del régimen de Nicolás Maduro y a mí eso no me lo puede prohibir nadie, eso es un derecho que yo tengo. Entonces, son cosas totalmente diferentes y que en todo caso los individuos que actualmente están en el régimen y que deseen que eso sea así, ellos tendrán que llegar a un acuerdo con el sistema penal, el cual los está investigando o el cual hay una persecución con ellos. Entonces, eso es algo directamente con la Corte, directamente con el Tribunal, directamente con la Fiscalía, porque ahí inclusive desde el punto de vista penal también hay acuerdos. Se conoce, todos hemos visto en la televisión, como por ejemplo el típico caso de los narcotraficantes. El narcotraficante que capturan y le dicen, a usted le corresponden 100 años de condena por los delitos que cometió. Pero si ese señor colabora, entrega quiénes son los cómplices, si entrega el dinero que se hizo con el narcotráfico, entrega las adquisiciones que hizo, colabora con la justicia, toda esa pena va bajando hasta que llega un momento donde, bueno, ya no puede bajar más porque sencillamente algo tienes que pagar. Pero eso forma parte de acuerdos, una cosa son los acuerdos políticos y otros acuerdos son los acuerdos legales. ¿Hay posibilidad de que paguen de alguna manera? Bueno, yo no es que digo que es posible, digo que van a pagar. Para mí eso es algo impensable, que no exista, que no ninguno, que ellos se van a salvar de ir a la cárcel. Ahí tienes tú el caso de Luis Ortega Díaz. Luis Ortega Díaz es una señora que, bueno, el primer periodo de gobierno de ella, 7 años en la fiscalía, mi caso, el caso de Leopoldo, el caso de mucha gente, ella era la fiscal general. Que ella hoy en día tenga una oposición diferente y que esté a favor de la oposición y que reconozca al presidente Juan Guaidó, me parece extremadamente bueno, me parece favorable. Sin embargo, eso no la excusa a ella, no la exime a ella de que en algún momento dado deba presentarse ante un tribunal y dar respuesta sobre esas decisiones que eventualmente ella tomó, como el caso de Gabriela, la que fue defensora de Gabriela Ramírez. Ojo, ella en una oportunidad le dijo, si yo tengo que enfrentar a un tribunal, pues lo haré. Bueno, perfecto, de eso se trata. Cuando tú tienes un cargo público, va con el cargo, pues que eventualmente tú puedes ser sancionado o tú debes ser objetado o sencillamente pues se debe analizar si lo que tú hiciste estuvo enmarcado dentro de la ley. Y si hay algo que no está dentro de la ley, tú sencillamente tienes que cumplir con lo que establezcan las leyes. En este país, en los Estados Unidos, en Venezuela, en Rusia, donde tú quieras, así funciona la ley. Tarek El Aissami fue incluido en la lista de los más buscados y ahora se habla de una recompensa. ¿Crees que este tipo de acciones pueda provocar traiciones internas? ¿Cómo ves esta figura que ha establecido Estados Unidos en un caso tan particular? El tema de colocar un monto por una persona, un criminal, un delincuente, es algo, bueno, ancestral.
Eso toda la vida se ha hecho, ¿no? Desde el oeste. Desde la época, desde los vaqueros, pues existía eso. Todos los que vimos una película de vaqueros sabemos que eso existía. Ahora, quieren cambiar el tema, la verdad de lo que sucede allí, cuando el Aizami sale dando unas declaraciones diciendo que todo esto se trata de una persecución. No, se trata del resultado de una investigación penal que concluyó y demostró, porque se demostró que él tenía participación en actividades criminales, los cuales tienen una pena. Y como obviamente no se ha puesto a derecho, y dudo que se vaya a poner a derecho, bueno, existen mecanismos, y uno de los mecanismos que hay es colocar un monto determinado de dinero por la captura de esto. Que exista, que esto acarree unas posibles traiciones. Bueno, las traiciones existen en el gobierno, en la dictadura de Maduro desde hace rato. Y me retrotraigo al 30 de abril. Para el día 30 de abril, el ministro de la Defensa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y varios otros conspiraron para que Maduro saliera de Miraflores. Las situaciones no se dieron, bueno, porque sencillamente pues los deseos del presidente del presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, obstruyeron las posibilidades. ¿Qué quería él en ese Bueno, él quería sencillamente ser el presidente de la República y existen documentos de eso, solamente que, bueno, obviamente el documento no se puede hacer público porque si se era público igual van a decir que eso se hizo anoche en una computadora. Pero esa es la realidad. Traiciones hay dentro de ellos mismos desde hace rato. Yo he puesto el ejemplo que yo creo que si todos estuvieran en un hotel, todos dormirían con la puerta cerrada porque ninguno confía en ninguno de los otros. Sencillamente, a mi manera de ver, creo que ellos están perfectamente claros que la traición de uno es la traición de todos. Y entonces es por eso que mantienen un mínimo de cohesión para poder sostenerse en el pseudo poder que tiene. La dictadura de Maduro es como una represa con grietas que tarda en romperse, pero se va a romper. O sea, es posible que una represa con grietas se soporte. Así está la dictadura de Nicolás Maduro. Coméntanos un poco el papel criminal, de alguna manera, que tienen cada uno de ellos en todas las investigaciones que has tenido. Se dice que Tarek El Aizami está a cargo del tema del terrorismo, de estos grupos. ¿Qué información tienes de eso? Que Diosdado Cabello es un poco más el tema militar, narcotráfico. Coméntanos un poco cómo se distribuyen ellos todas estas labores oscuras. De verdad, por múltiples razones, no puedo dar detalles de ese tipo de investigación porque eso es lo que se me ha solicitado. Okay. Hay que tener discreción con lo que se maneja y con las informaciones que existen sobre cada uno de estos personajes. Pero sí, ciertamente existen investigaciones abiertas donde vinculan a El Aizami con unidades, grupos terroristas que hacen vida en Venezuela. El tema de Diosdado con el narcotráfico, bueno, lamentablemente pues en la Fuerza Armada existe un generalato que se ha dedicado pues a enriquecerse a través de estas operaciones fraudulentas de tráfico de droga y eso obviamente acarrea pues unas investigaciones y eso ya están en expedientes y en investigaciones y se ha podido demostrar. Se sabe de personas que, o sea, a veces el simple hecho de ser permisivo, sobre todo si tienes un cargo en especial, bueno, ya te hace parte de una actividad criminal. Porque si tú, como jefe de una unidad militar, permites o prestas o facilitas que cualquier elemento ilegal sea transportado de un sitio a otro, armas de fuego, droga, medicina, lo que sea ilegal, bueno, ya tú te haces partícipe de esa actividad criminal. Entonces, de verdad, darte detalles, Gaby, no puedo darlo porque eso forma parte de las investigaciones y se me ha pedido pues que maneje eso con discreción. Avanzadas, o sea, podemos también avanzada que en el caso del Aizami ya se hizo público y el gobierno de los Estados Unidos anunció pues que hay una orden de detención en su contra y también se anunció el monto del dinero que se va a pagar en caso de su captura y así sucederá con otros. Vienen nuevas sanciones. Vendrán las investigaciones en la medida que vayan concluyendo, los organismos que les corresponda irán anunciando
cuál es el podría individuo. tocar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello? A cualquiera de los que están en el régimen les puede tocar, militares, civiles o no, porque todos han participado en alguna actividad de alguna forma pasiva o de una forma activa, pero han participado. Entonces, esas investigaciones están abiertas. Nosotros ahorita estamos en el proceso de darle información que requiere, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, como lo estoy haciendo con otros países, lo estoy haciendo con Chile, lo estoy haciendo con Colombia, con España. Ellos me han solicitado información sobre algunos puntos en especial. Esa información yo la ubico, la identifico, la tengo y se las entrego a ellos y ellos las plasman en los expedientes que están llevando a cabo. Sí, coméntanos un poquito cómo ha sido ese trabajo con los demás países, cómo operas, sin obviamente dar detalles, cómo colaboras tú con ellos y a la vez cómo ves que están armando cada una de estas investigaciones. Desde las oficinas en Washington, la embajada tiene relación con todos los demás países. Y esos países se le han acercado al embajador Carlos Vecchio y le han hecho planteamientos desde hace algún tiempo sobre casos o situaciones en específico, sobre venezolanos que no saben de dónde sacan el dinero que tienen cuentas en bancos que no son de montos que no son justificados. Entonces, bueno, eso obviamente crean unas alarmas. Esas alarmas hacen que estos representantes pues, de la ley en esos países se pongan en contacto con sus cancillerías y sus cancillerías se pongan en contacto, en este caso, con la Cancillería venezolana. Es importante pues, saber que, insisto, en el tema de crimen transnacional, muchos países tienen debilidades, sobre todo los países subdesarrollallados, tenemos debilidades en algunas leyes y son eso las situaciones que se aprovechan los delincuentes sobre todo delincuentes de alto calibre, delincuentes de cuello blanco, si lo podemos llamar, porque consiguen el nicho ideal para poder crear fortunas o hacer fortuna y de alguna forma mantenerse fuera del radar de la policía o de los tribunales. Con estas acciones nosotros estamos identificando quiénes son las personas y en este intercambio de información nosotros nos nutrimos y los nutrimos a ellos. Entonces, insisto, pues con ya varios países, actualmente en estos momentos tenemos total y absoluta relación y estamos trabajando, mi oficina, las personas que están conmigo y yo, con esas oficinas, unidades antiterrorismo, unidades de legitimaciones de capitales, unidades en el caso de Colombia con el tema de la guerrilla, en el caso de España con los terroristas de ETA. Entonces, bueno, estamos en ese proceso y estamos ya preparándonos para en el momento que sea necesario colaborar con ellos ya en el punto final, que es la detención de las personas que hayan transgredido la ley. Quería que me comentaras brevemente sobre la reunión que tuvieron con la DEA, el embajador Vecchio y tú. Sabemos que hay muchas cosas que no puedes comentar, pero un poco cómo son esos contactos que ahora tienen cotidianamente, por así decirlo. Fuimos recibidos por una comisión de alto nivel de la DEA y se retomaron ahí algunos puntos importantes que habían dejado de tener vigencia una vez que el régimen cortó relaciones con no solamente Estados Unidos, sino con la agencia antidrogas DEA. Entonces, eso se está retomando. Hay acuerdos, como dije al principio, acuerdos nacionales e internacionales que Venezuela debe cumplir. En este caso, el presidente Juan Guaidó nos ha dado instrucciones y a través de la Cancillería se están manteniendo estas relaciones. Ya hemos establecido vínculos directos. Yo tengo comunicación directa con algunos agentes especiales, jefes de unidades especiales dentro de DEA en el tema de narcotráfico directo sobre operaciones a nivel latinoamericano y desde Venezuela, y también sobre legitimación de capitales. Entonces, eso es lo que hasta este momento hemos adelantado y vamos a continuar. Vienen ahora otras actividades, por ejemplo, con el FBI y otras agencias, insisto, americanas y de otros países. Se nos está acabando el tiempo, pero quería tocar también un tema importante que también estás trabajando y es el llamado Día D. Después de que se produzca un cambio en Venezuela, también se están estructurando planes, se está trabajando en paralelo en cómo recomponer a la Fuerza Armada, a la policía. ¿Qué le puedes decir a la ciudadanía? ¿Estos planes están orquestados y tú estás trabajando directamente en estos temas? Sí. Hay un proyecto, Plan País, y Plan País tiene 11 áreas. Una de esas áreas es el tema de seguridad.
La seguridad es la base de todo. Para poder garantizar la continuidad de los servicios básicos del venezolano, entiéndase agua, luz, comunicaciones, etcétera, ya hay planes que hemos estado trabajando, eso está escrito, está en blanco y negro. Hay más de 30 personas, 35 personas ocupándose de diferentes áreas, en el tema policial, en el tema carcelario, en el tema judicial, en el tema de identificación. Vamos a un proceso nuevo de identificación totalmente con una cédula actual y con una cedulación que, digamos, acorde con la tecnología del siglo XXI. ¿Sería de cero? Sí, sí. Cedularíamos a todos los estamos ya, ese plan está listo. Faltaría pues el ejecútese del presidente Guaidó una vez que él lo tenga su posición en Miraflores. Lo que les puedo decir es que ya hay protocolos de actuación. Ya cada una de las áreas en las cuales se ha trabajado tienen protocolos y saben exactamente qué es lo que se va a hacer. Estos protocolos le dan tareas específicas a muchas personas y bueno, es un proceso donde estimamos que en 4 años nos va a tardar por lo menos 4 años hacer cambios importantes. Es importante ir a una reinstitucionalización de las organizaciones, es importante el reentrenamiento de todas las policías, es importante equipar a las policías, es importante que la tecnología sea parte de todos los cambios que se quieren hacer dentro del sistema de justicia. Entonces, acabar, por ejemplo, con las cárceles policiales es uno de los puntos que desde el primer día se va a hacer. O sea, se creó, hay una aberración que causa mucho daño, no solamente a las policías, sino es una violación sistemática de los derechos humanos que las personas detenidas tengan que pasar años metidos en una cárcel policial que no está entrenada, que no está preparada, que no está diseñada para la policía, tiene un problema de costo, tiene un problema de entrenamiento. Bueno, todas esas cosas ya se han analizado, se han estudiado y hay planes muy concretos para que a partir del día D, pues el que le han puesto todo el mundo, nosotros podamos trabajar y hacer los cambios que queramos hacer. Una última pregunta, la preocupación que tiene la ciudadanía, se habla que hay terroristas dentro del territorio, que hay narcotraficantes, están los colectivos, ¿hay también planes para poder contener a estas personas si hay un cambio político que puedan actuar violentamente contra la ciudadanía? ¿Y quiénes crees que puedan actuar y quiénes no? Quizás los terroristas más bien se replieguen y sean los colectivos los que traten de defender de alguna manera la revolución. Sí, en estas conversaciones que hemos tenido con gobiernos fuera de Venezuela, en el tema terrorista vamos a tener la asistencia de los países que eventualmente pudieran estar más interesados en estas situaciones. Entiéndase Israel, entiéndase los Estados Unidos, países europeos como España. Ya ellos están en cuenta y estamos conversando sobre qué se debe hacer con respecto a estas personas. Como tú bien lo señalabas, muchos de estos individuos, una vez que el régimen desaparezca, pues tratarán de volver a su sitio de origen, porque no tendrán ese nicho de protección que están o esas aguas de protección que tienen dentro de Venezuela. En el caso de la guerrilla, ha sido público y comunicacional, el presidente Duque, el canciller de Colombia lo ha dicho, y bueno, ya hay conversaciones entre las embajadas de Venezuela y la embajada de Colombia, y ellos tienen información de inteligencia bastante avanzada y sencillamente es actuar en el momento que haya que actuar. Para eso se utilizará la Fuerza Armada y la Fuerza Policial, y bueno, dependerá de la actitud que estos señores tengan para saber cuál será el fin de esta situación. Se utilizarán los protocolos normales de aplicación de niveles de fuerza y si ellos tienen a bien entregarse, bueno, se les entregará a la justicia colombiana si es que están requeridos por allá. En el tema de los colectivos, bueno, es un trabajo que bastante ya hemos adelantado, hay muchos de ellos que están totalmente identificados. Y los que no están identificados les gusta guindar videos en YouTube, así que no va a ser muy difícil llegar a todos ellos. Los colectivos como tal, la teoría es que los que tengan trabajos sociales se les va a permitir que sigan haciendo ese trabajo social. Si hay un colectivo que tiene como responsabilidad llevar a cabo actividades de entrega de comida, medicina, todas esas cosas sociales,
bueno, esos van a poder continuar. Los que no van a poder continuar son los que tengan actividades y que pretendan hacerse, tomar que si seguridad o grupos armados o encargarse de la seguridad de algunos sitios. No, eso es trabajo total y absolutamente del Estado y en este caso de la policía y las jurisdicciones que le correspondan. Muchísimas gracias, comisario. Gracias. Además, es un privilegio para todos los venezolanos tener a Iván Simonovic en esta posición tan importante, en un momento tan crítico para Venezuela, y no es algo que se ganó por haber estado 15 años en prisión. Tengo de primera mano lo que ha sido el trabajo de Iván Simonovic mucho antes de haber sido detenido injustamente por el régimen. Trabajaba directamente estos temas de seguridad, además incluso volviste de alguna manera a tener esos contactos con los colombianos. Él trajo uno de los planes de seguridad que iba a ser más efectivos en la alcaldía metropolitana, que era justamente replicar la experiencia de Nueva York en Caracas con un programa de cero tolerancia. Lograste incluso llevar al comisario Bratton a Venezuela y de alguna manera la policía de Chacao también se benefició de eso. O sea, siempre has estado muy claro de cómo deben hacerse las cosas y lo estuviste haciendo. Te detuvieron por un momento, pero bueno, otra vez estás aquí activo para los venezolanos y siempre vamos a estar muy agradecidos por todo lo que haces por Venezuela. La ley siempre en mi cabeza, mi familia en el corazón. Mi familia, y mi familia me refiero a los venezolanos. Yo desde el año 81, que juré cumplir la ley, me hice detective y es lo que sé hacer y me gusta hacer. Y lo seguiré haciendo hasta que Venezuela sea libre. Muchísimas gracias. Son las declaraciones del comisario Iván Simonovic, quien es el secretario y asesor de Seguridad e Inteligencia del gobierno de Juan Guaidó. Hasta aquí nuestro programa. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup. Te invitamos a visitar el Fashion Showroom y Boutique Araveney, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa.